Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos más importantes quizás de la física, que está relacionado con la temperatura y una forma muy especial de energía, cantidad de calor. Generalmente se confunden estos dos términos porque se piensa que son sinónimos y en realidad no lo son. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es ver cuál es la relación que existe, porque existe una relación entre el calor y la temperatura, pero también mostrar lo que es la diferencia que existe entre ellos, ¿sí? Entonces, eso para nosotros va a ser sumamente importante, ¿sí? Ahora, también va a ser de singular importancia el poder establecer cuáles son los efectos cuando se proporciona esta energía, ¿no? Y cuándo es que surge esta energía, ¿no? En forma de calor. Nosotros hemos visto que la energía se presenta de diferentes maneras, eso lo habíamos visto con anterioridad, como energía cinética, potencial, gravitatoria, potencial elástica. También habíamos hablado de la energía solar, la energía eléctrica, la energía hidráulica, etcétera, ¿no? Pero esta forma de energía es muy particular, ¿no? Entonces vamos a tener que estudiarla con un poquito de, de cuidado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para no confundir los términos principalmente, ¿no? Entonces, voy a compartir en este caso la pantalla para poder hablar de lo que es la temperatura, ¿no? Y la parte también de calor. Entonces, este capítulo está relacionado directamente con la parte, con el estudio del calor, el calor. Ahora, pero antes de hablar del calor, nosotros necesitamos hablar de una de las magnitudes más importantes, más importantes de la física y en general de la ciencia, ¿no? En el último tiempo, por ejemplo, ha sido muy importante y lo sigue siendo el que nos tome la temperatura cuando entramos a un lugar público, ¿no? Cuando vamos al mercado, se nos está tomando la temperatura. Cuando vamos a cualquier otra institución, pues también se nos toma la temperatura. ¿Por qué? Ah? Porque quieren ver si estamos con fiebre o no, a propósito de la pandemia, ¿no? Entonces, la temperatura, sin lugar a dudas, es nos indica, ¿no? Que algo está funcionando mal o bien en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la temperatura debemos recordar también que es una de las 7, ¿sí? Magnitudes fundamentales. Ojo, ¿eh? Una de las 7 magnitudes fundamentales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar precisamente de la temperatura, para luego entrar a hablar del calor, propiamente dicho. Entonces empezamos, mira. Cuando nosotros tenemos una sustancia cualquiera, por ejemplo, acá un recipiente que contiene agua, pero en realidad podría ser cualquier otra sustancia, entonces lo que nosotros sabemos es que todas las sustancias están compuestas, pues, en este caso, por moléculas, ¿cierto? Y las moléculas tienen una característica sumamente importante. ¿Cuál es esta característica? Pues la característica es que están en continuo movimiento, ¿sí? Si nosotros hacemos pues un análisis, ¿no? Observamos, ¿no? Ampliamos, ¿no? La imagen de lo que está ocurriendo, vamos a encontrar que las moléculas están en constante movimiento, ¿no? Están en constante movimiento. Eso es importante para nosotros, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque necesitamos cuantificar este movimiento molecular, ¿no? Y para una forma de cuantificar este movimiento molecular es, pues en este caso, a través de lo que es la temperatura. Mira, la temperatura entonces es una magnitud fundamental, ¿no? Es una de las 7 magnitudes fundamentales, lo había mencionado hace un momento, de naturaleza escalar. ¿Qué significa? Que no tiene dirección, ¿ok? No tiene dirección. Mira, es escalar y no tiene dirección. A diferencia de otras que sí tienen, ¿no? Como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿no? Pero la temperatura no. La temperatura es una magnitud de tipo escalar. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues mide el grado de agitación molecular que presentan en este caso la sustancia, ¿sí? Que mide el grado de agitación molecular que tiene las sustancias, ¿no? Ahora bien, lo que nosotros sabemos es que tenemos que,
utilizar un instrumento para poder medir precisamente la temperatura. Y este instrumento se llama el termómetro. ¿Ok? Entonces, antes de la pandemia nosotros ya usábamos el termómetro, ¿no? Para saber si teníamos fiebre o no. Pero ahora se ha hecho un poco más, pues, ¿no? Más frecuente su uso. Entonces, mira, los diferentes tipos de termómetros que nosotros conocemos están ahí, ¿no? Ahora se utiliza como un tipo pistolita, ¿no? Que seguramente es lo que más se utiliza actualmente, ¿no? Eh, pero bien, ¿cuál es el problema? Porque de hecho sí va a existir un problema a la hora de medir la temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué surge este problema? Porque existen diferentes maneras de medir la temperatura. Escalas termométricas. A eso se le llama las escalas termométricas. Pues bien, se dice que, por ejemplo, en Europa llegó un momento en que había más de 50 formas, incluso algunos afirman que hasta 200 maneras de medir la temperatura. Es decir, imagínate, diferentes pueblos, diferentes países tenían diferentes formas de medir la temperatura. Felizmente en la actualidad, pues esto no ocurre, ¿no? Ya existe un reducido número de escalas termométricas que han llegado hacia nosotros, ¿no? Entonces, una forma de medir pues es a partir de la sensación fisiológica, ¿no? Cuando a veces tenemos fiebre, nuestra madre lo que hace es poner sus dedos en nuestra frente y con eso pues mide si estamos con fiebre o no. Es una manera, ¿no? De poder percibir a través de una sensación fisiológica, ¿no? ¿Sí? Que nos da una idea aproximada de lo que es la temperatura. Sin embargo, para ser ya precisos, es necesario usar una escala termométrica adecuada. Y esta escala termométrica o estas escalas termométricas son en la actualidad pues tres, básicamente tres. La escala Fahrenheit, que es la escala anglosajona, la escala Celsius, que es la escala que nosotros, por ejemplo, usamos, y la escala del sistema internacional, Kelvin, ¿no? Esa es la escala del sistema internacional. Bueno, ¿cuál es la similitud? Bueno, que lo que nosotros vamos a encontrar es que las tres escalas van a tener un punto de referencia en el punto de fusión del agua. Es decir, el agua nos va a servir como referente para poder establecer las escalas, ¿sí? El agua nos va a servir como referente. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que el agua tiene una característica especial, que para pasar de sólido, en este caso de hielo, a líquido, lo hace a 0 grados Celsius. Y cuando hierve, ¿no? Cuando en este caso está en el punto de ebullición, que va a pasar de líquido a gaseoso, se encuentra a 100 grados Celsius, ¿no? Es lo que nosotros determinamos. Entonces, esos puntos, el punto en el cual se derrite y el punto en el cual hierve, nosotros vamos a llamar como el punto de fusión y el punto de ebullición. Esos puntos son, en este caso, los que se toman como referencia. En la escala Fahrenheit arranca en el valor de 32 grados. En la escala Celsius en 0 y en el sistema internacional en 273. Luego se divide desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición de la siguiente manera. La escala Fahrenheit divide en 180 partes. La escala Celsius lo divide en 100 partes. Y el sistema internacional, pues también utiliza 100 partes. ¿Sí? Ok, entonces esa es la forma de medir. ¿Existirá una relación entre ellas? Por supuesto que sí. Y esa relación se establece de la siguiente manera. Mira, acá estamos estableciendo el punto de fusión y arriba el punto de ebullición. Entonces, vamos a establecer, por ejemplo, una lectura cualquiera. Una lectura cualquiera. Se supone que los tres, ¿sí? La temperatura, en este caso, se va a marcar de manera diferente en las tres escalas, ¿no? Pero ¿cuál sería la relación? Si yo lo mido en escala Celsius, ¿esto a cuánto equivale en el sistema internacional y a cuánto equivale en el sistema, en este caso americano, que es la escala Fahrenheit? ¿Cuánto sería? Entonces, lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que tenemos que establecer una especie de resta, ¿no? C, que es lo que va a marcar en la escala Celsius, menos 0, ¿sí? Sobre 100 menos 0. Entonces, eso es lo que establecemos acá. Mira, C menos 0 es a 100 menos 0. De la misma forma que acá también se establece lo otro en la escala Fahrenheit, mira, ¿sí? En esta parte de acá, F menos 32 sobre 212 menos 32. Entonces, mira, las mismas proporciones, pues me tienen que dar, pues en este caso deben ser similares. Y lo mismo se establece para el sistema internacional. ¿Sí? A menos 273 y 373 menos 273.
Ahí está. Efectuando la operación, sobre todo en la parte de abajo, me va a quedar así, ¿no? Ahí está. Me queda de esa manera. Simplificando aquí, pues me va a quedar esta forma. Esta es la escala. Esta es la transformación de una escala a otra. ¿Sí? Entonces, es importante, mira, determinar esto. Por ejemplo, si yo tengo un termómetro en escala Fahrenheit, es decir, estamos en Estados Unidos y en Estados Unidos marca, ¿no?, nuestra escala de 105 grados Fahrenheit, ¿no? Y nosotros que hemos llevado, ¿no?, de acá, de la provincia, ¿no?, llevamos, ¿no?, nos vamos desde Chancay, nos vamos pues hasta Estados Unidos y llevamos nuestro termómetro, ¿no? Pero nuestro termómetro está en escala Celsius y ahí marca 45. La pregunta es, si en escala Fahrenheit marca 105 y en escala Celsius marca 45, ¿cuál de los dos nos indica una mayor temperatura? Claro, porque una de las dos temperaturas tiene que ser mayor, ¿sí? Ahora, pero ¿y cómo hacemos para eso? Bueno, lo que nosotros vamos a decir, mire, estamos usando dos termómetros. En escala Fahrenheit marca 105 y en escala Celsius aparentemente 45. Parece que es menor, parece que es menor. ¿Será menor realmente? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es establecer. Si nosotros queremos comparar, tenemos que establecer que exista una sola escala. Es decir, una de las dos medidas la tenemos que pasar a la otra. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que nosotros decimos, mira, vamos a convertir 45 grados Celsius, las convertimos a escala Fahrenheit para comparar. Entonces, mira, hacemos esta conversión. C es a 5 como F-32 es a 9. ¿Dónde vamos a reemplazar? Pues acá estamos diciendo que 45 grados Celsius lo voy a reemplazar. Entonces, donde veo C, voy a reemplazar por 45. Entonces, ahí está. 45 sobre 5 será igual a la temperatura que debe marcar en escala Fahrenheit, menos 32 es a 9. Entonces, ya que establecemos, ¿no? 45 entre 5 es 9. 9 que está dividiendo pasa a multiplicar. 9 por 9, 81. Entonces la temperatura 2 menos 32 es igual a 81. Menos 32 pasa a sumar. ¿Cuánto me sale entonces la temperatura? 113 grados Fahrenheit. Ah, mira, 45 grados Celsius es equivalente o es igual a 113 grados Fahrenheit. Ahora sí lo puedo comparar. ¿Cuál de los dos es mayor? Pues la temperatura 2. Ese 45 grados, que aparentemente era mucho menor que 105 Fahrenheit, pues no lo es. En realidad, esa temperatura me registra una mayor, ¿sí?, temperatura absoluta, digámoslo así, ¿no? ¿Sí? La temperatura 2 es mayor que la temperatura. Muy bien. Entonces, otro ejemplito acá, mira, James Prescott Joule construye una nueva escala termométrica en el cual el punto de congelación del agua es igual a 20 grados Joule. ¿Sí? Es igual a 20 grados Joule. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues lo que está ocurriendo acá es lo siguiente, ¿no? Y el punto de ebullición es 200 joules. Si la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius, ¿cuánto marcará esos 20 grados Celsius? ¿A qué serán iguales en el termómetro de Joule? Pues a ver, tenemos los dos termómetros, ahí el Celsius y el de Joule. ¿Qué hacemos? Pues ubicamos el punto de congelación, que en Celsius es 0, y en Joule me está diciendo que es 20. Y ahora establecemos el punto de ebullición, que en Celsius es 100 y en Joules es 200. Bien, entonces decimos, a ver, 20 grados Celsius, ¿a qué será igual en la escala Joule? Que le ponemos X. Entonces establecemos la misma relación que hace un rato, ¿no? 20 menos 0 es a 100 menos 0. De la misma manera que X menos 20 es igual a 200 menos 20. Y acá efectuamos la operación, me queda arriba 20, perdón, a la izquierda 20 sobre 100 y a la derecha me queda X menos 20 sobre 180. Bueno, operamos acá y me va a salir 36 es igual a X menos 20, por lo tanto, X va a ser 56 grados en escala Joules. ¿Sí? ¿Nosotros podemos crear nuestra propia escala? Por supuesto que sí. Claro, cada uno de nosotros puede crear su propia escala. Sin embargo, que sea útil, que sea en este caso manejable, esa es otra cosa. Pero de crear, sí podemos crear cada uno nuestra escala. Entonces vamos a ver acá un poquito respecto de lo que es la temperatura y el calor, porque ya vamos a entrar a hablar del calor en este instante. ¿Sí? A prestar atención, por favor. Pero antes, a ver, quiero ver si, antes de compartir esto, si... Sí, está bien, está bien. Entonces, vamos a ver esto,
que es un video sumamente interesante de la diferencia entre el calor y la temperatura. Cuando era chico, mi madre salía al patio para calcular cuánto abrigo iba a hacerme cargar a mí durante todo ese día. A veces incluso mirar por la ventana y tocar el vidrio le alcanzaba para obtener el veredicto. En ese caso, su termómetro era la mano. No es el mejor sensor, le dirían los metrólogos. Entonces, ¿cómo se mide esa energía que está en todas partes y no se ve, pero se siente? Si alguien pregunta qué es la temperatura, cualquier persona diría que se trata del frío o del calor. En realidad guardan una relación cercana, pero no son exactamente lo mismo. Para empezar, en la actualidad los físicos dejan el frío y el calor del lado del lenguaje cotidiano, de lo subjetivo, y utilizan el concepto de energía térmica. Tiene su lógica. Cada uno de los trozos de carbón que agrego en la parrilla va a intercambiar una cantidad de energía térmica con el medio, algunos más, otros menos. Pero lo cierto es que la energía térmica que libera la combustión va a provocar la agitación de los átomos de las brasas. Calentar es aumentar la intensidad de agitación de átomos y moléculas. Enfriar es todo lo contrario, disminuirla. Entonces, la energía térmica o la cantidad de calor es una magnitud extensiva porque depende de la cantidad de masa de un cuerpo. Por eso, cuanto más carbón agrego, más cantidad de calor se produce. Ahí ya tenemos una diferencia con la temperatura, que es una magnitud intensiva. ¿Pero qué significa que la temperatura es una magnitud intensiva? Vamos a verlo en la práctica. Para hacer una gelatina se necesita una taza de agua hirviendo y una taza de agua de la heladera. Simple. Aunque se puede complicar un poco si queremos mezclar dos colores de gelatinas distintas. Comprobamos que el termómetro indica la misma temperatura en las dos gelatinas. Para confirmar que es una magnitud intensiva, solo nos queda mezclar los dos contenidos en un bol. Y volvemos a medir. Lo que sucede en este caso es que la cantidad de agua es mayor y la temperatura no se modifica. Entonces podemos decir que una magnitud es intensiva cuando su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. La temperatura es una magnitud intensiva que adquiere un mismo valor en dos sistemas o cuerpos que se ponen en contacto térmico entre sí. En ese contacto se intercambia energía y ambos sistemas alcanzan un equilibrio térmico. Confirmado, la temperatura es una magnitud intensiva. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la temperatura? Para medir el valor de la temperatura se necesita una unidad. Por eso, el Sistema Internacional de Unidades, el SI, establece que la unidad de medida de la temperatura termodinámica es el Kelvin. Pero también se puede medir en grados Celsius. La escala de Celsius es más utilizada para expresar las temperaturas de uso cotidiano, como la temperatura del aire, o de dispositivos domésticos como la del horno o la del aire acondicionado. También se usa en ámbitos científicos y tecnológicos, aunque en muchos casos resulta obligado el uso de la escala de Kelvin. Medir la temperatura nos parece normal, cotidiano,
o parte integral del funcionamiento de algunas industrias, pero es una práctica que tiene su recorrido. En la historia de la humanidad, el desarrollo de la medición de la temperatura fue lento. Pasaron más de 1500 años con pocos adelantos. Fue recién en el siglo XVI cuando los estudios dieron un salto de la mano de uno de los más grandes, Galileo Galilei. Él decía, la matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Tal vez por esa razón haya creído alguna vez en la necesidad de adjudicar un valor numérico a cada estado, desde lo frío a lo caliente. En su laboratorio juntó un balón de vidrio con un tubo y un recipiente con líquido para observar qué fenómeno se producía con los cambios de temperatura. Primero calentaba el aire que contenía el balón. Y luego sumergía el tubo del lado de su extremo libre en el recipiente con líquido. Galileo advirtió que el agua ascendía por el tubo cuando la temperatura del aire descendía al valor ambiental. Así se dio cuenta de que para medir los distintos grados entre el frío y el calor, hacía falta un intermediario que se modificara. El gran maestro estaba protagonizando en su época la historia de las mediciones en temperatura. No hay otro camino. A la temperatura se la conoce solo por sus efectos. La temperatura se mide a través de alguna propiedad termométrica que tiene la sustancia con la que está hecho el elemento sensor de un termómetro. El mercurio es un metal que tiene la propiedad de contraerse y dilatarse según varía la temperatura. Lo de utilizar el mercurio para medir la temperatura se le ocurrió al holandés Daniel Gabriel Fahrenheit en 1717. El físico fue el primero en producir un termómetro estable. Pasó a la historia por sus aportes a la termometría y también se lo recuerda por la escala que lleva su nombre. El mercurio se mantiene líquido entre los menos 38 y los 356 grados Celsius y es bastante sensible a las variaciones de temperatura. Además es opaco, cualidad que facilita su lectura. Julio Cortázar, en su maravilloso Manual de Instrucciones, debería haber incluido los pasos que se deben seguir para medir la temperatura. No se le ocurrió, aunque esto tiene su técnica. Hay que verificar que exista un buen contacto térmico, esperar el tiempo necesario y comprobar cuál es el grado de incertidumbre del dispositivo que vamos a utilizar. La técnica indica que si usamos el termómetro de líquido en vidrio, el bulbo en donde se encuentra el mercurio debe ponerse en contacto con la piel, lo cual va a provocar que el metal se dilate. Hay que darle tiempo. Lo más importante es que exista un buen contacto entre la piel de la axila y el termómetro. Una aclaración. En este caso se llega a un equilibrio térmico, donde finalmente solo se modifica la temperatura del termómetro. Los termómetros se diseñan para que sea el sensor el que intercambie energía térmica y para que a su vez perturben lo menos posible la temperatura del cuerpo, alimento u objeto que se está midiendo. En este caso,
el mercurio avanza por el capilar de la varilla, que tiene marcada la escala graduada. Allí alcanza el valor de la temperatura corporal. Es el resultado de la medición. Aunque el mercurio se presenta como el metal ideal para medir temperatura, hay muchos países que prohíben su comercialización. Las razones no se relacionan con sus propiedades termométricas, sino con la salud. El mercurio es un contaminante peligroso que posee efectos neurotóxicos. En su reemplazo, hoy se venden termómetros que utilizan otros metales, o los clínicos eléctricos y el termómetro óptico, que detecta la radiación que emite la cavidad del oído del cuerpo humano. Excepto el termómetro óptico, que mide por radiación, los demás son llamados termómetros de contacto, porque esa es la condición para medir la temperatura de un cuerpo. Existen termómetros de mercurio que con modificaciones pueden medir temperaturas que van desde los menos 200 a los 600 grados Celsius. También hay termómetros especiales para medir valores superiores. Hay otros que miden pequeñas diferencias. Existen también termómetros que miden el valor mínimo, otros que miden el valor máximo y un tercer tipo que mide ambos. Cada uno tiene su terreno de influencia. Pues bien, entonces aquí lo que nosotros hemos visto es la parte de un poco de historia de los termómetros, ¿no? Importante historia de los termómetros. Y ahora sí podemos entrar a hablar sobre esta importante magnitud que es la cantidad de calor, ¿sí? Veamos entonces. Mira, la energía se manifiesta, como lo habíamos mencionado hace un rato, de diferentes maneras. Se manifiesta como energía cinética cuando el cuerpo tiene, en este caso, una velocidad. Se manifiesta como energía potencial gravitatoria cuando el cuerpo se encuentra ubicado a cierta altura. Se manifiesta como energía potencial elástica cuando tenemos un resorte y este resorte pues está deformado. Y así vamos a poder enumerar las diferentes formas de energía. Estamos detallando algunas de ellas. Pero para nosotros va a ser importante esta forma de energía, ¿no? Llamada calor, el calor. ¿Cuándo se manifiesta el calor? ¿Cuándo se manifiesta el calor? Bueno, el calor se manifiesta cuando existe precisamente una diferencia de temperaturas. Ojo, se manifiesta cuando existe una diferencia de temperaturas. ¿A qué se refiere esto de una diferencia de temperaturas? Pues bien, mira, cuando nosotros vamos a tratar de juntar dos cuerpos diferentes, estos ambos van a tener una temperatura. Si existe una temperatura diferente, entonces va a existir una transferencia, ¿no?, de energía en forma de calor del cuerpo que tiene más temperatura al cuerpo que tiene menos temperatura. Entonces ahí se produce, en este caso, la transferencia de calor, ¿sí? Ahí se produce. Entonces veamos un poco más a detalle esto, ¿no? Veamos, se tiene dos cuerpos que están a diferente temperatura. El cuerpo 1, que tiene una temperatura 1, y el cuerpo 2, que tiene una temperatura 2. ¿Está? Muy bien. Vamos a decir entonces que la temperatura 1 sea mayor que la temperatura 2, fíjate, ¿sí? Vamos a decir eso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros juntamos a estos bloques? Bien. Hasta ahí aparentemente nada. Sin embargo, debido a que uno tiene un mayor movimiento molecular, porque recuerda qué cosa es la temperatura. La temperatura es el grado de agitación molecular que presenta una sustancia. Entonces ahí, pues, vamos a decir que se transfiere, ¿no?, energía. Mira, se transfiere energía. Esa energía que se está transfiriendo del cuerpo que tiene más temperatura, mayor movimiento en sus moléculas, al cuerpo que tiene menor movimiento molecular, pues esa transferencia de energía para lograr que se muevan un poquito más rápido se denomina cantidad de calor. O calor simplemente, ¿no? Su nombre correcto sería una cantidad de calor. Muy bien. Entonces, esta energía es energía en tránsito, es decir, energía que fluye, energía que se desplaza, ¿no? Entonces, de manera espontánea, desde el cuerpo o sistema que tiene mayor temperatura al otro que tiene una menor temperatura, siempre en esa dirección.
Y eso es lo que en termodinámica se llama como la ley cero, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, siempre va en esa dirección, de mayor a menor temperatura. Mira, claro, dicho de una forma más sencilla, más simple, del cuerpo más caliente hacia el otro que está, en este caso, más frío. En esa forma, o de esa forma, se transfiere pues la energía en forma de calor. Mira, la magnitud para poder medir esta forma de energía, nosotros estamos acostumbrados que la energía se mide en joules, y esta forma de energía, la cantidad de calor, ¿también se mide en joules? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, lo que nosotros más vamos a usar no es la unidad del joule. ¿Por qué? Porque la energía en forma de calor se empezó a estudiar mucho antes que existiera siquiera el concepto de energía, ¿no? Cuando todavía no se había empezado a trabajar con el concepto de energía cinética, potencial, o las otras formas de energía. Entonces, se pensaba simplemente que era algo que estaba en movimiento, pero no se sabía exactamente qué es. Pero esa sustancia que va en movimiento, sí, entonces debería tener pues alguna participación, no solamente aquí, sino de otra forma, ¿no? Entonces, eso llevó a un estudio, ¿no? Es por eso que la unidad que se establece aquí en el sistema internacional es el joule, pero lo que nosotros vamos a usar no es el joule, sino la caloría, ¿no? Calorías. Entonces, a ver, veamos por aquí. La equivalencia. Un joule es igual a 0,24 calorías. Mira tú, acá. Las formas de que se puede transferir el calor. Bueno, el calor se puede transferir de 3 maneras, ¿sí? De 3 formas se puede transferir el calor. La primera, por conducción. El calor se transmite de una partícula a otra avanzando paulatinamente a través del material. Esta forma de propagación generalmente ocurre solo en los sólidos, ¿sí? Cuidado ahí. Ocurre solamente en los sólidos. Luego, bueno, acá está más especificado, mira, empieza a calentarse en un extremo y poco a poco va corriendo, pues precisamente esto, hacia todas las moléculas, ¿no? Todas las moléculas. Entonces, la siguiente, convección. La convección, ¿qué será la convección? Bueno, la convección es la forma de transferencia del calor que se da en los fluidos, y los fluidos entendemos que son los líquidos y los gases. Algo de eso habíamos visto en la parte de hidrostática, ¿no? En el capítulo anterior. ¿A qué se le llama fluidos? A los líquidos y a los gases. Muy bien. Esta forma de transferencia de calor, pues, hace que existan unas corrientes que se llaman, ¿no? De manera ascendente, ¿no? Aquellos que aumentan su temperatura, y las frías pues descienden, ¿no? Entonces se forma como un círculo ahí, en las cuales las que ya se calientan suben y las que están frías todavía bajan, ¿no? Y entonces así se va calentando a todo el fluido, ¿sí? Aquí está, mira, por ejemplo, la Tierra en su interior pues tiene estas líneas de convección que se llaman, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es importante. Y luego sigue la otra forma de transmisión, que es la radiación, ¿sí? Esto se transfiere a través de las ondas electromagnéticas, y esto puede viajar pues incluso a través del vacío, ¿sí? A través del vacío. Esto para nosotros es importantísimo. ¿Está? Entonces, un ejemplo es la transmisión de calor por el sol, por ejemplo, ¿no? Tú sales en un día soleado y te calientas, incluso ese calor te puede hacer daño, te va a quemar, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué? Porque se es transmitido por las ondas, en este caso, electromagnéticas, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito más acerca de la transferencia de calor. La transferencia de calor ocurre por 3 mecanismos principales: conducción, convección y radiación. La conducción es una forma de transmisión de calor que se da en sólidos, en los cuales la energía térmica en forma de energía cinética
Se propaga por vibración de partícula en partícula. Las moléculas que vibran le transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Por ejemplo, si se acerca una cuchara metálica a la flama de una estufa, en breve tiempo toda ella se calentará, tanto que no será posible sostenerla. Actividad. Vamos a necesitar agua caliente, un vaso de vidrio y una cuchara metálica. Coloca la cuchara metálica dentro del vaso de vidrio. Con precaución, vierte el agua caliente dentro del vaso. Con cuidado toca la cuchara. Notarás que está caliente. El metal de la cuchara conduce muy bien el calor, por lo que al recibir el líquido absorbe una parte importante del calor y lo conduce por toda su extensión. Esto impide que la temperatura en la pared interna del vaso suba tanto, reduciendo así las tensiones internas en el vidrio, por lo que el vaso no se estrella. Transferencia de calor por convección. Aquí, el gran movimiento de un fluido causa corrientes y remolinos que promueven la mezcla y distribución de la energía térmica. Por ejemplo, cuando sobre la flama de una estufa calentamos agua en un recipiente metálico, ésta empieza a calentarse desde la zona más próxima a la llama. En ese momento el agua se dilata, se vuelve menos densa y asciende a la parte superior, dejando su lugar al agua fría. De esta manera se forma una corriente en circulación en donde las masas calientes suben y las frías bajan, estableciéndose lo que se llama corriente de convección. En este caso, la transferencia de calor se produce por convección. Actividad. Vamos a necesitar una vela, un encendedor o cerillo. Enciende con cuidado la vela. Acerca lentamente tu mano y ubica los dedos a los lados de la flama por unos segundos. Luego, acerca la mano a la vela por arriba. Seguramente te percataste que el calor que sentiste en los dedos colocados a un lado de la flama fue mucho menor que el sentido cuando la mano estaba arriba de esta. El calor en el primer caso es soportable, mientras que en el segundo se debe retirar la mano rápidamente. La corriente de convección creada por la transferencia de calor provoca que el aire caliente ascienda, por ello resulta difícil mantener la mano arriba de la flama. La transferencia de calor por radiación es en la que un cuerpo caliente emite energía que puede actuar sobre otro sistema a través de ondas electromagnéticas. El Sol y las demás estrellas emiten ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda y frecuencia. Las que llegan a la superficie terrestre corresponden al infrarrojo, la luz visible y los rayos ultravioleta. Con la vista solo podemos percibir la luz, sin embargo, también nos llega radiación infrarroja, que es del calor que sentimos, y cierta cantidad de luz ultravioleta, que es la responsable del bronceado de la piel. El filamento de un foco, la flama de una vela y las llamas de una hoguera emiten luz visible, por eso los utilizamos para ver, pero también emiten radiación infrarroja que nos calienta, aunque no la veamos. Si alguien aproxima las manos a una fogata, en un rato se calentarán por una transferencia de calor por radiación. Los calefactores eléctricos que usan una resistencia para calentar el ambiente transfieren calor por radiación. Actividad. Vamos a necesitar una vela, un encendedor o cerillos. Enciende con cuidado la vela, acerca tus manos y ubica las palmas a los lados de la flama. Después de mantener algunos segundos las manos cerca de la flama, sentimos las manos calientes ya que ésta irradia calor en forma de radiación infrarroja, que no es posible verla, únicamente la podemos percibir. Pues bien, vamos a ver entonces ahora, hemos visto acá la transferencia del calor. Vamos a ver ciertos efectos que produce el calor, ¿no? Cuando nosotros entregamos una cantidad de calor a los cuerpos, pues se va a producir una modificación en su temperatura. Eso lo observamos diariamente cuando hervimos el agua, ¿no? Sí, lo ponemos al fuego y ¿qué ocurre? Pues la llama que le entregamos, en este caso a una cantidad de agua, hace que precisamente se modifique la temperatura de los cuerpos. ¿Va a haber una modificación en las dimensiones? Pues claro que sí, ¿no? Ponemos entonces una llama y ponemos un cuerpo, entonces este cuerpo pues va a aumentar su dimensión, ¿no? Se dilata, se dice eso, ¿no? La dilatación de los cuerpos. Y finalmente va a cambiar de fase. El cambio de fase también lo notamos cuando, por ejemplo, el hielo se derrite o cuando hierve el agua, ¿no? ¿Sí? Cuando se transforma, pues en este caso, en vapor. ¿Sí? Esos son los efectos que produce el calor. Miren, entonces el calor, esta magnitud importantísima, esta forma de energía que es muy especial, pues tiene ciertos efectos cuando actúa sobre las diferentes sustancias. ¿De qué forma podemos cambiar, modificar la temperatura? Pues entregándole, la temperatura se modifica a través de la energía en forma de calor. Mira, entregamos calor y pues esto va a modificar su temperatura. Entonces, ¿cuánto de calor entregamos y de qué depende la cantidad de calor? Bueno, la cantidad de calor depende de
la cantidad de masa. Claro, a mayor masa, mayor cantidad de calor. Y directamente proporcional. También depende de cuánto quiero cambiar la temperatura. A mayor variación de la temperatura, pues mayor cantidad de calor. También son directamente proporcionales. Y finalmente va a ser proporcional también al tipo de sustancia, que eso va a tener una cantidad que es significativa, que diferencia una sustancia de otra, ¿no? Se llama el calor específico. Por ejemplo, el calor específico, en este caso del agua, el agua líquida, es de 1 caloría por gramo de grados Celsius. Entonces se conoce el calor específico de ciertas sustancias. La más conocida es el agua, el hielo también, ¿no? Entonces en el agua, por ejemplo, en su fase líquida es 1, y el hielo, que es agua, pero en su fase sólida, pues vale 0,5. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si yo quiero determinar cuánto de calor le tengo que entregar a un objeto para aumentarle su temperatura, pues esa es la ecuación que vamos a usar. El calor específico lo multiplicamos por la masa y a todo eso lo multiplicamos por la variación de temperatura. Entonces, el desarrollo de los problemas que vamos a efectuar el día de hoy están pues relacionados con esta ecuación. El calor específico multiplicado por la masa y por cuánto va a cambiar la temperatura. ¿Sí? Pues bien. Entonces, vamos a realizar los ejercicios que están planteados en el libro para que quede un poco mejor definido esto de la cantidad de calor. ¿Sí? Nos vemos entonces en el Zoom.